Estoy sentado aquí en mi apartamento nuevo, mucho más pequeño que la casa donde viví durante 40 años. Tengo 68 años y acabo de vender o deshacerme de la mitad de las cosas que pensé que necesitaba, y lo único que lamento es no haberlo hecho 20 años antes. Porque durante 2 décadas cargué con tanto peso innecesario, tanto lastre que me impedía vivir realmente, y ahora que finalmente lo solté me siento más ligero, más libre, más yo mismo de lo que me he sentido en años. Y necesito contarte sobre las 10 cosas que vendí, no porque quiera que hagas exactamente lo mismo, sino porque tal vez te ayude a preguntarte qué estás cargando tú que no necesitas cargar. ¿Qué te está pesando sin que te des cuenta? La primera cosa que vendí fue la casa, esa maldita casa enorme de 4 habitaciones que mi esposa y yo compramos cuando teníamos 35 años y 2 hijos pequeños. La compramos pensando que era para siempre, que ahí envejeceríamos rodeados de nietos y recuerdos. Pero mi esposa murió hace 8 años. Los niños crecieron y se fueron hace décadas. Y yo me quedé solo en esa casa enorme limpiando habitaciones que nunca usaba, pagando impuestos por espacio que no necesitaba, manteniendo un jardín que me destrozaba la espalda. Había 3 habitaciones a las que ni siquiera entraba. Estaban llenas de cosas, cajas, muebles viejos, ropa de mi esposa que no podía tirar, y cada vez que pasaba por esas puertas cerradas sentía un peso en el pecho, como si la casa misma me estuviera ahogando, y todos me decían: pero ahí están tus recuerdos, ahí criaste a tus hijos, ahí viviste con tu esposa, como si hablemos. Vender la casa fuera traicionar esos recuerdos. Pero entendí algo: los recuerdos no viven en las paredes, viven en mí, y puedo llevarlos a donde sea. No necesito una casa de 4 habitaciones para recordar la risa de mi esposa o los primeros pasos de mis hijos. Eso está aquí conmigo siempre. Así que la vendí, compré este apartamento de 1 habitación, tomé el dinero que sobró y finalmente hice el viaje a Grecia que siempre había postergado. Y fue la mejor decisión que he tomado en años. La segunda cosa que vendí fue mi necesidad de seguir siendo el salvador de mis hijos. Tengo 2 hijos, 45 y 42 años, adultos con sus propias vidas, sus propios trabajos, sus propias familias, pero durante años, cada vez que tenían un problema financiero venían a mí: papá, necesito 2.000 euros para arreglar el coche. Papá, ¿me puedes prestar para el enganche del departamento? Y yo siempre decía que sí, siempre, porque pensaba que eso era ser un buen padre. Pero hace 2 años mi hijo mayor, el de 45, vino otra vez. Necesitaba 5.000 euros, algo sobre deudas de tarjetas de crédito. Y por primera vez le dije que no. Le dije: hijo, te quiero, pero ya no voy a hacer esto. Eres un adulto, tienes que resolver tus problemas tú solo. Y se enojó. Me dijo que era egoísta, que tenía el dinero y no lo estaba ayudando. Y durante 2 meses casi no me habló. Pero ¿sabes qué pasó? Resolvió su problema solo. Habló con el banco, negoció sus deudas, hizo un plan de pago, y 6 meses después me llamó y me dijo: papá, gracias por decir que no, tenías razón, yo podía hacer esto solo. Y yo lloré cuando colgué el teléfono, lloré de alivio, porque finalmente entendí que ayudar no es resolver los problemas de otros, es dejarlos que los resuelvan ellos mismos. La tercera cosa que vendí fue mi barco, ese maldito barco que compré cuando tenía 55, pensando que iba a ser mi hobby de retiro, que iba a pasar mis fines de semana navegando, disfrutando del mar. Gasté 30.000 euros en ese barco. ¿Y sabes cuántas veces lo usé? Tal vez 10 veces en 13 años. 10 veces. Porque resulta que mantener un barco es carísimo.
El amarre costaba 3.000 euros al año, el mantenimiento otros 2.000, el seguro, la gasolina, las reparaciones. Siempre había algo que arreglar, algo que pagar, y cada vez que pensaba en ir, me daba pereza todo el proceso de prepararlo, sacarlo, limpiarlo después. Así que ahí estaba, mi barco, comiendo dinero, mientras yo lo usaba 2 veces al año. Finalmente lo vendí el año pasado. Perdí dinero, obviamente, pero cuando se lo llevaron sentí un alivio enorme, como si me hubieran quitado un peso de encima, y con ese dinero me compré una bicicleta eléctrica que uso todos los días, que me da más alegría en una semana de lo que ese barco me dio en 13 años. La cuarta cosa que vendí fue el segundo coche. Mi esposa y yo teníamos 2 coches. Cuando ella murió, me quedé con ambos, porque pensé, nunca se sabe, tal vez necesite el segundo. Pero pasaban meses sin que lo usara. Ahí estaba en el garaje, acumulando polvo, pagando seguro, pasando la ITV. ¿Y para qué? Para absolutamente nada. Lo vendí y ahora tengo un coche que uso, uno solo, y es más que suficiente. La quinta cosa que vendí es más abstracta pero igual de importante. Vendí mi identidad como el gerente. Trabajé 35 años en la misma empresa, empecé como asistente y terminé como gerente regional, y mi identidad completa estaba atada a ese trabajo. Yo era Fernando el gerente. Eso era todo lo que era. Cuando me jubilé hace 3 años, caí en una depresión horrible, porque de repente no sabía quién. Era sin ese título, sin esa posición. Me levantaba y no tenía propósito, no tenía identidad. Pasé 2 años así, perdido, hasta que un día mi hija me dijo, papá, tú eres más que tu trabajo, siempre lo fuiste, solo que nunca te diste tiempo de descubrir qué más eras. Y tenía razón, así que empecé a explorar. Tomé clases de cerámica, algo que siempre me había interesado, pero nunca tuve tiempo. Empecé a hacer voluntariado en un refugio de animales. Me uní a un club de lectura y lentamente empecé a construir una identidad nueva, una que no dependía de un título corporativo, una que era más real, más yo. Vendí al gerente y encontré a Fernando. La sexta cosa que vendí fue mi rencor con mi hermano. No nos hablamos durante 15 años por una pelea estúpida sobre la herencia de nuestros padres. 15 años sin hablarnos, sin vernos, perdimos cumpleaños, navidades, momentos importantes, todo por orgullo. Todo porque ninguno de los dos quería dar el brazo a torcer y admitir que tal vez habíamos exagerado. Hace un año me enteré que tenía cáncer, nada grave. Lo agarraron a tiempo, pero fue suficiente para sacudirme, para hacerme pensar, ¿qué estoy haciendo? ¿Voy a morir sin haber hecho las paces con mi hermano? Así que lo llamé. Y cuando contestó no dije nada elaborado, solo dije, te extraño. Y él lloró. Yo lloré. Y quedamos para vernos la siguiente semana. Y cuando nos vimos, nos abrazamos. Y los dos dijimos al mismo tiempo, lo siento. Y nos reímos. Y desde entonces hemos recuperado el tiempo perdido. No todo. Nunca puedes recuperar 15 años, pero algo, y es infinitamente mejor que nada. La séptima cosa que vendí fue mi miedo al qué dirán. Siempre me importó demasiado lo que pensaba la gente, cómo me veían, qué decían de mí, y eso me limitó toda mi vida, me impidió hacer cosas que quería hacer, decir cosas que quería decir, ser quien realmente era. Pero a los 68 años finalmente entendí que la mayoría de la gente no está pensando en ti tanto como crees. Están demasiado ocupados con sus propias vidas, y los que sí dedican tiempo a juzgarte
probablemente no son gente cuya opinión debería importarte. Así que empecé a hacer cosas sin preocuparme por las opiniones ajenas. Me dejé crecer el pelo más largo, porque me gusta así, aunque no sea apropiado para mi edad. Empecé a usar ropa más colorida en lugar del gris y negro de siempre. Salí con una mujer 10 años mayor que yo y no me importó lo que dijeran los vecinos. Y ha sido liberador, absolutamente liberador. La octava cosa que vendí fue mi necesidad de controlar todo. Fui padre controlador, esposo controlador, jefe controlador. Siempre necesitaba que las cosas se hicieran a mi manera. Siempre tenía que tener la última palabra. Y eso alejó a mucha gente. Mis hijos me tenían respeto, pero no cercanía. Mi esposa me amaba, pero siempre había una tensión, una lucha constante de poder que yo ni siquiera reconocía. Después de que murió, encontré un diario que ella había escrito, y en una entrada de hace 20 años ella escribió: a veces solo quiero que me escuche, que confíe en mí, que no siempre tenga que tener razón. Y eso me destrozó, porque tenía razón. Yo siempre necesitaba tener razón, siempre necesitaba controlar, y le quité a ella y a mis hijos la libertad de ser ellos mismos. Así que ahora estoy aprendiendo a soltar, a dejar que las cosas fluyan, a confiar en que el mundo no se va a desmoronar si no lo estoy controlando todo. La novena cosa que vendí fue mi perfeccionismo. Pasé toda mi vida tratando de hacer todo perfecto. Mi trabajo tenía que ser perfecto. Mi casa tenía que ser perfecta. Mis hijos tenían que ser perfectos. Y nunca nada era suficientemente bueno. Siempre había algo que mejorar, algo que corregir. Y eso hizo que nunca disfrutara nada, nunca celebrara ningún logro, porque siempre estaba enfocado en lo que faltaba, en lugar de lo que había logrado. Ahora estoy aprendiendo que hecho es mejor que perfecto, que una vida vivida con errores es mejor que una vida sin vivir. Por miedo a equivocarse, empecé a hacer cerámica, y mis primeras piezas fueron horribles, torcidas, mal cocidas, pero las hice, las terminé, y cada una me enseñó algo, y ahora las veo y me dan ternura, no vergüenza, porque representan el proceso, el aprendizaje, la vida real y no la fantasía de la perfección. Y la décima cosa que vendí, la más importante de todas, fue mi algún día. Durante décadas tuve una lista mental de cosas que iba a hacer. Algún día voy a aprender a tocar guitarra. Algún día voy a escribir ese libro. Algún día voy a decirle a mi hijo cuánto lo admiro. Algún día voy a viajar a Japón. Algún día, algún día, algún día, y los algún día se acumulaban mientras la vida pasaba. Y nunca llegaba el momento perfecto. Nunca era el tiempo indicado. Siempre había una razón para posponerlo. Hasta que mi esposa murió. Y de repente me di cuenta de que todos nuestros algún días juntos se habían esfumado, que nunca íbamos a hacer ese viaje a París que siempre planeamos, nunca íbamos a renovar la cocina como ella quería, nunca íbamos a tener todas esas conversaciones que dejamos para después. Así que decidí que no iba a seguir viviendo en algún día, que iba a vivir en hoy, y escribí clases de guitarra. Aunque a los 68 años mis dedos sean torpes, empecé a escribir ese libro. Aunque no sepa si alguien lo va a leer, le dije a mi hijo todo lo que sentía por él y lloró y me dijo que él también me admiraba. Compré el boleto a Japón y voy el próximo mes, solo, sin esperar al momento perfecto, porque el momento perfecto no existe, solo existe ahora. Y ahora es todo lo que tenemos. Así que esas son las 10 cosas que vendí. La casa grande, mi necesidad de salvar a mis hijos, el barco que nunca usé, el coche extra,
mi identidad corporativa, mi rencor, mi miedo al qué dirán, mi necesidad de control, mi perfeccionismo y mi algún día. Y desde que las solté, mi vida se ha expandido. No porque tenga más cosas, sino porque tengo menos peso, menos lastre, menos cosas que me aten a un pasado que ya no existe o a un futuro que tal vez nunca llegue. Vivo más en el presente ahora, más en lo que es y no en lo que debería ser o podría ser. Y es irónico porque siempre pensé que acumular cosas, logros, control, me haría más seguro, más feliz, más exitoso. Pero fue lo contrario, fue soltar lo que me dio libertad, fue vender todo eso que pensaba que necesitaba, lo que me permitió finalmente descubrir lo que realmente necesito, que es mucho menos de lo que pensaba. Así que si estás cargando con peso que no necesitas cargar, si tienes tu propia lista de cosas que te están pesando, te invito a que te preguntes, ¿qué pasaría si lo suelto? ¿Qué pasaría si vendo esa casa, ese rencor, ese miedo, ese algún día? Tal vez descubras, como yo lo hice, que al otro lado del soltar está la libertad y que la libertad a los 68 años o a cualquier edad es lo más valioso que puedes tener.